volver hacia allá, entonces se le impide la rigidez de la columna 1 y la rigidez de la columna 2. Esto de aquí, en términos generales, es como si yo pusiera la misma masa y le pusiera un resorte. Un resorte que tiene una rigidez lateral, o sea, el resorte tiene una rigidez lateral así. Así. Porque este es el que se hace para allá o se regresa para acá. Entonces, a esa estructura, cuando la llegan a dibujar, la pueden dibujar con una masa así, o la masa normalmente, no sé por qué psicológicamente la ponen como si fuera redonda, ¿no? Pero puede ser cualquier forma, porque en realidad no estoy hablando de la masa redonda ni de la masa cuadrada, estoy hablando de una masa que no tiene forma. Y este resorte a veces se coloca así. Pero si yo no entiendo para dónde se va a mover, yo pensaría que esto se mueve así, y no, es el movimiento lateral. Entonces, si se dibuja así, es el puro dibujo, significa que se mueve así. Entonces, este dibujo o este dibujo o este dibujo significa lo mismo. ¿Me entendieron? Pero también otros autores dibujan a la estructura así, como una masa con unas llantitas aquí, y entonces aquí le ponen el resorte para que esta masa vaya y regrese, y entonces aquí le ponen el desplazamiento de la masa, que se mide a partir del centro de masas, y aquí entonces me falta el desplazamiento de la masa, y aquí me falta el desplazamiento de la masa, y aquí me falta el desplazamiento de la masa. Como el desplazamiento de la masa es 1, o sea, este modelo es el mismo que este, ¿verdad? Eso es lo primero que quiero que entiendan. No hay diferencia. Pero para que yo valga este modelo igualito a aquellos demás, es porque este resorte tiene una rigidez lateral, este resorte tiene una rigidez lateral, este resorte tiene una rigidez lateral, que representa la rigidez lateral de las dos columnas. ¿Sí? Y esta masa, que es un carrito, es la misma masa que está acá, es una pelota, es la misma masa de la losa y es esta misma masa de acá. Y esa misma masa, si este punto de aquí, la cabeza de esta columna, se mueve lo mismo que la cabeza de esta columna, quiere decir que axialmente es indeformable. A eso se le llama diafragma rígido. Entonces, yo puedo hacer estos 4 dibujos porque estoy suponiendo la hipótesis de diafragma rígido. Si no tiene diafragma rígido esa masa, entonces estas columnas que están aquí, cuando yo le aplico una fuerza aquí, se van a deformar. Y entonces al deformarse, así, ya no tiene un diafragma rígido. Y esta cabeza no forzosamente se desplaza lo mismo que esta cabeza. En cambio aquí, esta cabeza se desplaza la misma X que acá, que la misma X en toda la masa. Entonces, este modelo es el modelo más simple y parte de la hipótesis de que el diafragma es rígido. Si no tengo un diafragma rígido, entonces no puedo tener ese dibujo. En ese dibujo solamente puse la rigidez que representa los elementos laterales resistentes. Pero como dije, falta el amortiguamiento, y el amortiguamiento se pone como un amortiguador. Entonces el amortiguador, siguiendo esto, pues es una cosa así, ¿no? Así, o aquí se pone así porque no hay otra manera de hacerlo, o aquí se pone así, o aquí se pone así, y se representa con una C de amortiguador. Ese dibujo es un amortiguamiento que quiere decir que va a ayudar a que se detenga la estructura. ¿De acuerdo? Como solamente hay una X, o sea, un desplazamiento, a eso se le conoce como un oscilador de 1 grado de libertad. ¿Por qué 1 grado de libertad? Porque es la única coordenada en la cual se puede mover. Es como en isostáticas. Cuando ustedes llevaron isostáticas, los que llevaron conmigo, no sé si alguien ha llevado conmigo isostáticas,
Empezamos hablando de los grados de libertad, ¿no? Que son los posibles movimientos que tiene una estructura. Entonces, por ejemplo, en el espacio, una estructura se puede desplazar así, 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 o sea, 3 desplazamientos horizontales en XY, en el otro transversal y en el vertical. Pero en el plano no se puede desplazar en 2 de ellos, entonces en el plano solamente se puede mover así o se puede mover así, ¿no? Y hay rotaciones tridimensionales alrededor del eje X, Y y Z, ¿no? Y en el plano no, en el plano nada más hay rotaciones alrededor del eje Z. Entonces, los grados de libertad están restringidos según los apoyos en isostáticas. Pero acá, el grado de libertad es el movimiento que puede hacer la estructura. En este caso, solamente es el desplazamiento lateral. Entonces, por eso se llama un oscilador de o sea, nada más un desplazamiento, grado de libertad. Ese desplazamiento de un grado de libertad me representa una estructura. Por supuesto, las estructuras son continuas, la mayoría. Por ejemplo, digamos que tengo una viga, ¿no? Que representa un edificio. Entonces yo tengo una viga en cantilever, así, empotrada, para hacerlo más fácil. Esa viga es un elemento continuo. Continuo significa que no tiene hoyos. Esa viga yo puedo calcular cuál es su desplazamiento de esa viga estableciendo la ecuación cerrada de la elástica. Es decir, si yo le pongo aquí una fuerza, yo puedo calcular cuánto se deforma o se desplaza esa viga con la ecuación cerrada de la elástica. Pero también esa viga yo la puedo discretizar, quiere decir, la puedo hacer en muchos pedacitos, la puedo seccionar en muchos pedacitos. Esa viga, cuando es un continuo, tiene infinitos números grados de libertad. Y cuando yo la discretizo, si yo digo voy a dividir esa viga, la puedo dividir en dos vigas, o en 3 vigas, o en 4 vigas, o en 5 vigas, o en 6, o en 1000 vigas, ¿no? Chiquitas. Entonces, dependiendo de cómo yo la discretice, voy a irme acercando más a la solución cerrada. Entonces, no es lo mismo que yo quiera calcular la ecuación cerrada de esa viga, que es un continuo, a que yo diga voy a dividirla en 2 vigas y voy a ver cuánto se desplaza. Pues estoy lejos, ¿no? Pero si la divido en 1000 viguitas, puede ser que me acerque a la solución continua. ¿Sí me están entendiendo? Entre más pedacitos lo divida, más me acerco a la continuidad. Entonces, cuando tengo una viga así, que es un edificio, entonces este edificio que está aquí tiene entrepisos. Y entonces yo llego y le hago un hoyo aquí, así, y quito este. Y luego le hago otro hoyo aquí, así, y quito ese. Y luego hago otro hoyo aquí, y quito ese, y otro hoyo aquí, y muchos hoyos aquí, y muchos hoyos acá. Si este de aquí es lo que está horizontal, es la losa. Si esto es un diafragma rígido, entonces no se deforma este punto y se mantiene. Y entonces este es una losa, este es otra losa, este es otra losa, este es otra losa, este es otra losa. Y entonces estas columnas tienen una rigidez equivalente que yo puedo ponerla así, y estos resortes son la rigidez lateral de los entrepisos. Y las masas son las losas. Y entonces, como esta tiene una masa, cuando se desplaza, esto se desplaza así, entonces el desplazamiento de esta masa es diferente al de esta masa, es diferente al de esta masa, al de esta masa y al de esta masa. Entonces aquí tengo muchos desplazamientos, uno por cada masa.
Entonces a ese edificio, dependiendo del número de masas, es decir, del número de desplazamientos, porque cada masa se desplaza de manera diferente, se dice que es un sistema de múltiples grados de libertad. ¿Cuántos? Pues arriba de 2, ¿no? 2, 3, 4, 5. Solamente hay sistemas de 1 grado y de múltiples grados de libertad. Pero significan los posibles movimientos que tenga ese edificio. Entonces, yo pasé de un sistema continuo a un sistema discreto. El sistema continuo tiene múltiples modos de vibrar, o ya puse modo, la palabra modo, múltiples formas de vibrar, y eso quiere decir múltiples desplazamientos, y aquel tiene tantos como yo lo haya discretizado. Por supuesto, si yo quiero que aquello que está discretizado se parezca a lo que es continuo, me conviene que haya muchas masas allá para que se parezca a lo que es continuo. Pero en un edificio normalmente está dado por el número de entrepisos que tenga. Entonces, un edificio que tiene 10 niveles es un sistema de 10 grados de libertad, 1 por cada nivel en desplazamiento horizontal. Y hay algo que se llama forma modal. La forma es la forma. ¿Cómo les explico qué es la forma? A ver, si por ejemplo ustedes van a, les iba a decir otra vez un antro, pero van a decir 10 viernes, 10 sábados, no. Pero vamos a suponer que ponen una tela, ¿no? Y a trasluz ponen a una chica atrás. Forma de vibrar o forma de moverse durante un movimiento. Y es característica de ellas. Entonces tienen muchas formas juntas, muchas. Hay una que es característica de tal manera que se puede identificar, no lo sé, por ejemplo, imaginemos que esté cerrada la puerta y que ustedes están esperando a algún conocido, alguna amiga, o no, sencillamente oyen una risa allá afuera. Y esa risa ustedes la conocen. Y dicen, allá anda fulanito o fulanita. ¿No? ¿Y cómo saben que es ella? ¿O cómo saben que es él si no la están viendo? Bueno, intuyen porque escucharon su voz, escucharon su risa, y entonces dicen, pues esa es la voz o la risa característica de esa persona. Y pueden identificar a esa persona por sus características de su voz, de su forma de hablar, de su forma de moverse, de su forma de caminar, por todo eso que acabo de decir. ¿Me están entendiendo? Entonces, las estructuras tienen una forma característica de moverse. ¿De qué depende esa forma? De su rigidez y de su masa. Pero tienen muchas, todas juntas, pero hay una que las hace característica. Esa que las hace característica solamente puede ser en flexión pura o en cortante puro en los extremos o intermedios. Entonces, cuando se dice, y esto ya lo hemos comentado, que yo tengo una forma en flexión pura, es una cosa así, así. Y cuando la forma es en cortante puro, esto es así. Flexión pura, cortante puro, es parecido pero no es igual. Entonces, las estructuras o se flexionan en flexión pura o en cortante puro. ¿De qué depende que vayan en flexión pura o en cortante puro? De su masa, de su rigidez, de los entrepisos. Eso depende. Y entonces, esta viga que va en flexión o esta que va en cortante, ¿no?, me va a llevar a identificar la forma de la estructura. Y si se trata de un edificio, es un sistema de múltiples grados de libertad con respecto a este que tiene un sistema de un grado de libertad, y ya expliqué la diferencia entre por qué múltiples y por qué uno, pero ambos tienen un resorte entre piso, que es la rigidez, ambos tienen masa, que es la losa, y ambos, estoy suponiendo que el diafragma es rígido, para que se pueda mantener la forma de la viga, porque si esto no es un diafragma rígido, entonces esto se deforma así, ¿verdad?
y la cabeza de esta columna no se mueve lo mismo que la cabeza de esta columna, y entonces esto no se puede concentrar en una sola masa. ¿Me entendieron? Entonces, dentro de todo esto está implícito el concepto de diafragma rígido, rigidez lateral y masa. Cuando yo ya entendí todo este contexto, ustedes se preguntarán entonces para qué necesito yo la rigidez y por qué se llama entonces la analogía de eléctrico, ¿no? Pues se llama así porque la rigidez de los elementos laterales resistentes es una resistencia a pasar esta fuerza acá abajo, y entonces eso se pone o se especifica como si fuera un resorte, y los resortes pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Entonces un resorte que está en serie es un resorte aquí, más otro resorte que está aquí, más otro resorte que está aquí, y aquí está la fuerza. Esos resortes están en serie, y los resortes que están en paralelo, entonces puede estar aquí y luego otro resorte estar aquí, y llegan a este punto y estos dos están en paralelo, ¿no? Entonces hay resortes en serie y resortes en paralelo nada más, ¿no? Ahí están. Estos dos resortes están en paralelo, y este resorte, estos dos resortes están en serie. Los resortes en serie y en paralelo se puede encontrar la rigidez equivalente. La rigidez equivalente significa cuál es la rigidez que tendría un resorte que englobara a esos dos resortes o a los múltiples resortes. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo establecer su resorte equivalente con un resorte así, con una F, donde esta es la rigidez equivalente, y aquí este resorte, estos dos resortes, yo lo puedo establecer como una rigidez equivalente, donde la rigidez equivalente es la rigidez de esos dos resortes. El procedimiento es, como ustedes ya lo vieron en alguna clase, no sé en cuál, pero si aquí este resorte tiene una rigidez 1 y este resorte tiene una rigidez 2, y si este resorte tiene una rigidez 1 y este resorte tiene una rigidez 2, el resorte equivalente acá, cuando los resortes están en serie, ¿no? El resorte es 1 sobre la suma de las rigideces de cada uno de los resortes. Entonces aquí sería 1 entre la rigidez del resorte 1 más la rigidez del resorte 2 es el equivalente de ellas. Cuando los resortes están en paralelo, la rigidez equivalente de los resortes es la rigidez 1 más la rigidez 2 más la sumatoria de todos los resortes desde 1 hasta n. ¿Sí? Son circuitos eléctricos, por eso se llama analogía eléctrica, ¿no? Porque son circuitos eléctricos. Entonces, cuando tengo estos dos resortes en paralelo, la rigidez equivalente o la rigidez total, para que se me entienda, es la suma de todos los resortes. Y cuando los resortes están en serie, entonces es 1 sobre la sumatoria de todos los resortes que forman este sistema. A esos resortes yo puedo tener un resorte equivalente. ¿Me entendieron? Entonces, cuando yo tengo una estructura, y esa estructura, vamos a suponer que está así. Vamos a suponer que yo tengo una estructura que tiene 3 columnas. Ahí está. Y tiene un diafragma rígido, ¿no? Entonces esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Yo calculo la rigidez de la columna 3, la rigidez de la columna 2 y la rigidez de la columna 1. ¿Cómo se calcula la rigidez de estas columnas? Pues va a depender de cómo esté la condición de apoyo. La rigidez lateral de esta columna que está aquí, si la forma, en cómo se deforma, la columna es así, entonces la rigidez lateral de la columna 1 es 12 EI en el
Pero si la columna se deforma así, entonces la rigidez lateral de la columna 1 es 3Li en L cúbica. Entonces, de alguna manera yo puedo calcular la rigidez de la columna 1, 2 y 3 dependiendo de cómo sean sus condiciones de apoyo. ¿Quedó claro? Entonces conozco las rigideces. Eso es tanto que yo dijera que aquí tengo un resorte así, aquí tengo otro resorte así, bueno, no puedo dibujarlo, aquí tengo un resorte así, y aquí tengo otro resorte así, así. Esta es la resorte de la columna 3, de la 2 y de la 1, y esta, este y este, todos están conectados a la misma masa, ¿o no? Porque estoy hablando que el sistema es infinitamente rígido, o sea, el sistema de la masa, ¿no? El diafragma rígido. Entonces, lo que se mueve este punto, se mueve este punto, se mueve este punto, que se mueve el centro de masas de eso. Entonces, todos están unidos a la misma masa. ¿Estos resortes cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿Cómo están? En paralelo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener esto a un solo resorte que esté así, así con la misma masa, la rigidez equivalente es el resorte 1 más el 2 más el 3 más todos. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, cuando quiero calcular la rigidez lateral de un sistema, todos esos sistemas, las columnas, calculo la rigidez de cada una de ellas, eso me da un resorte allá y eso me da otro resorte allá. ¿Sí me entendieron? Y esos dos resortes que están hasta allá, ¿cómo están? ¿En serio o en paralelo? A ver, aquí, así. Yo tengo ahora una cosa tridimensional. Tengo 1, 2, 3 columnas aquí. Tengo 1, 2, 3 columnas acá. Y mi grado de libertad es en esta dirección. Porque eso también se puede mover en la otra, ¿verdad? Entonces, en esta dirección calculo columna 1, 2 y 3. ¿En qué están las columnas? ¿En serio o en paralelo? ¿Dijimos? Sí, hablamos de edificio que es en serie y en paralelo, ¿no? Están así y también está una columna, una losa y otra columna. Entonces, serie y paralelo. Sí, pero ahorita en estas ahí. Entonces, esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, dibujo la misma masa, así, y estas tres me da una sola, equivalente, ¿no? Que es la K1 más K2 más K3. ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? Luego la que está acá atrás, esta es K1, K2 y K3, pero del otro eje, ¿no? Entonces, estas tres me dan otra sola, equivalente. Este equivalente es K1, K2 más K3, pero de las otras del otro eje. Y ahora yo tengo estas dos. Las dos son equivalentes del producto de las que estaban atrás. Y ahora yo quiero convertirla en una sola columna que está aquí. Estas columnas, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio o en paralelo? O sea, es como si yo tuviera este resorte así, aquí, y luego del otro lado otro resorte así, aquí, y estos dos puntos se mueven igual. Se mueven en esta dirección aquí. ¿En qué están? ¿En serie o en paralelo? Entonces, esa columna, ¿cuánto vale su rigidez? Esta columna aquí, el equivalente, ¿cuánto vale? Claro, que esto es la rigidez del eje 1 más la rigidez del eje 2. Si este es el eje 1 y este es el eje 2. ¿Me entendieron? Y pasé ahora a un oscilador de un grado de libertad, porque la losa es una masa
Y aquí hay un solo resorte que lo puedo dibujar así o lo puedo dibujar así, ¿verdad? Como dije hace ratito. Esta columna 1 del entrepiso 2 y la columna 2 del entrepiso 2, yo la puedo sustituir por un resorte que sea la del entrepiso 2, que es la columna 1 del entrepiso 2 y la columna 2 del entrepiso 2, o todos los elementos laterales en esa dirección. ¿Me entendieron? Pero ahora tengo un sistema con una masa y resortes, ahora ya no están en paralelo, ahora estos resortes están en serie, ya están diferentes, ya están uno tras de otro. Y entonces, de todos modos, yo puedo pasar de esto a un oscilador de un grado de libertad, así, si es que tengo una masa que represente todas estas masas, una masa total, y un solo resorte. Este solo resorte es un resorte equivalente. Ese resorte equivalente ahora es 1 sobre el resorte equivalente de abajo, más el resorte equivalente del entrepiso 1, más el resorte equivalente del entrepiso 2, etc. Y al final de cuentas tengo una rigidez equivalente. Y pasé de un oscilador de múltiples grados de libertad, en este caso 3, a un oscilador de un grado de libertad. ¿Me entendieron? Entonces, todas las estructuras se pueden modelar como múltiples grados de libertad o infinitos, o en su equivalente a un oscilador de un grado de libertad con las rigideces equivalentes de cada uno de ellos. Por eso, casi todo en dinámica estructural está basado en lo que corresponde a un oscilador de un grado de libertad. Un edificio de múltiples grados de libertad, cuando uno entra a un espectro de diseño, el espectro de diseño es una ayuda de diseño hecha para osciladores de un solo grado de libertad. Entonces, eso se puede representar porque ya dije cómo pasé de ella para acá. ¿Me entendieron? Pero en ese brinco de pasar de uno para otro, ¿qué es lo que hice? Fui calculando resortes equivalentes. O sea, fui calculando rigideces laterales equivalentes. Fui haciendo la rigidez lateral del edificio. Primero del entrepiso y luego de todo el edificio. ¿Cuál rigidez? La rigidez lateral, no la rigidez total, la rigidez lateral del edificio. E implícitamente aquí, en todo esto, está basado siempre y cuando, todo eso es válido siempre y cuando tenga un diafragma rígido. Si mi diafragma no es rígido, no puedo hacer nada de eso. Esa es la hipótesis fundamental. Segunda hipótesis es que yo puedo calcular la rigidez de cada uno de los elementos laterales resistentes. Y luego puedo suponer que son resortes que pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Y sencillamente hago la sumatoria de los resortes en serie o en paralelo que le corresponden y voy encontrando la rigidez lateral resistente de mi estructura. ¿Para qué me sirven esas rigideces? Pues para que juntamente con la masa pueda calcular los periodos, o sea, las características dinámicas, y poder distribuir las fuerzas laterales resistentes. ¿Me entendieron? Ustedes en la materia de, ¿cómo se llama? Diseño de elementos, algo así, ¿cómo se llama la materia? Eso, diseño de elementos estructurales. Por ahí ustedes ya utilizaron un espectro de diseño. No saben qué es, pero ya lo utilizaron. También ya utilizaron un método para distribuir las fuerzas laterales. Tal vez vieron el método estático o tal vez el método simplificado o ambos, no lo sé. ¿Cuál de los dos métodos vieron? Los dos. Ok. El método estático
el método estático el método estático ya no está permitido en la norma técnica, ya no se puede utilizar, pero sirve para entender lo que es el procedimiento de un análisis dinámico. El método estático es convertir una carga dinámica que depende del tiempo a una carga que no depende del tiempo, por eso se llama estático. Digo simplificado, perdón. Y el método estático, por supuesto que es una carga estática, pero si ustedes se acuerdan del método estático, ¿qué hacían? En el método estático, ustedes dicen, a ver, esta es mi planta de un entrepiso y aquí tengo muros, por decir algo. Así. Estos muros van a trabajar cuando el sismo entre en esta dirección. Cuando el sismo venga en esta dirección, entonces van a trabajar los otros muros que están acá. Así. ¿No? Entonces vamos a suponer que hablan en una sola dirección. Por ejemplo, esta fuerza sísmica en X, esta sísmica en Y. ¿Sale? Si digo que el sismo entra en X, aquí va a entrar en algo que se llama centro de masas, porque todas las cosas entran en la masa, ¿no? Entonces hay algo que se llama centro de masas, y aquí yo tengo que diseñar estos elementos, son los elementos laterales resistentes para esa dirección de análisis, ¿no? Y entonces ustedes, el objetivo de hacer el método estático es calcular qué fuercecita le toca aquí, qué fuercecita le toca aquí y qué fuercecita le toca a cada uno de los muros o a cada una de las columnas para diseñar el marco. Esa fuercecita es la distribución de esta fuercesota y esa distribución va en función de la rigidez lateral de este eje. Entonces ustedes debieron haber calculado la rigidez lateral de ese entreeje y la rigidez lateral de este para poder poner las fuerzas que le tocan allí y poderlas diseñar. Eso es lo que hace el método estático. Entonces ustedes en la clase de diseño de elementos, y si ustedes ya vieron el método estático, pues entonces ya debieron haber visto el cálculo de la rigidez lateral, porque ahí utilizan la rigidez lateral del C3. Yo no sé cómo lo hicieron,